Vemos todas las láminas. Ok, fíjense que en el ejercicio previo de la preliminar hablábamos de una empresa donde se conoce el nombre, la edad y el tipo de empleado de todo su personal, con un sueldo base de 150. Y decíamos que hay unas características particulares para el obrero y unas características particulares para el administrativo. Para el obrero hablan de que tiene hijos, ¿verdad? Aun y cuando nos dice aun y cuando no nos dicen que del obrero se cuenta con el número de hijos, nosotros podemos deducir con lo que nos están pidiendo por el obrero que necesitamos el número de hijos del obrero. ¿Okay? Y además de los administrativos, si nos dice se tiene un nivel de estudio y con ese nivel de estudio nosotros hacemos ciertos cálculos para poder determinar qué es su sueldo final. ¿Okay? Porque esa es la intención final, ese es el requerimiento final de obtener el sueldo final de cada empleado y el total que paga la empresa. Entonces nosotros sabemos que por el empleado debemos calcular el sueldo final de cada empleado, ahí nos dicen, y el total que paga la empresa por sueldo, ¿ok? El total que paga la empresa por sueldo no es responsabilidad del empleado, porque usted como empleado no conoce el resto de los sueldos de sus compañeros. Es responsabilidad de quién? De la empresa. Entonces ya por ahí cuando nosotros vamos analizando, podemos nosotros decir que podemos hablar de una clase obreros, tenemos acá, y de una clase administrativa. Los obreros, si nosotros vemos, tienen cédula, edad, cantidad de hijos, es mayor de edad, bono y sueldo. Y el administrativo, cédula, edad, nivel, mayor de edad, incentivo y sueldo. Entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros realizamos esa tabla de datos, si no tuviésemos el conocimiento de herencia, tendríamos que resolverlo así. Pero como estamos aprendiendo este nuevo concepto, eso lo podemos mejorar porque ya hablamos de qué, de datos que son comunes, atributos y métodos que son comunes y atributos y métodos que son específicos por el tipo de clase de acuerdo a lo que nosotros deseamos realizar. Entonces, en función de eso, por acá tenemos un aproximado de cómo sería nuestro primer código si no tenemos conocimiento de herencia. Y allí coloqué en rojito lo que coincide, ¿verdad? Lo que es común, lo que nos permite visualizar que tenemos dos clases en las que se repiten ciertos elementos, tanto atributos como métodos. Entonces, como ya estamos viendo herencia, podemos hablar de redundancia. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Reestructurar la forma del análisis, ¿ok? En la que nosotros vamos a tener datos que son comunes de quién. ¿De quién son esos datos comunes? Nos hablas de un personal, ¿ok? Y de ese personal todos tienen un nombre, una edad y un tipo de empleado, ¿ok? Entonces ahí podemos decir que tenemos una clase que es común, que sería la clase base, y tenemos unas clases específicas porque por el tipo de personal cada una tiene una actividad distinta. Entonces tenemos que estar pendientes al momento de leer el enunciado porque el enunciado es muy específico para que nosotros veamos la diferencia entre una clase y otra y cuáles son los elementos comunes. Entonces realmente partimos de aquí, muchachos. Cuando estemos desarrollando el análisis de un ejercicio, no vamos a hacer los previos. De hecho, en la clase de hoy yo comencé pues de acá. Armamos nuestra tabla completa, tanto los comunes como los no comunes, ¿ok? Que son los especializados, las clases especialistas. Los comunes los colocamos al principio y luego colocamos ¿qué? Los atributos de las otras clases, ¿ok? Y cuando nosotros vamos armando nuestra tabla de datos, tenemos una cédula 1, 1, 1, el tipo es 2, la edad es 15, ¿ok? Como el tipo es 2, el 2 es administrativo, pero el administrativo no tiene hijos, por lo tanto yo le coloco una rayita, que él no contiene ese atributo. Su nivel es 1 porque él tiene un nivel académico, es mayor de edad, es una función que devuelve si es mayor de edad o no, devuelve verdadero o falso. El bono, el cálculo del bono no es realizable por él porque él no percibe un bono por hijo, sino que percibe un incentivo de acuerdo al nivel académico y si es mayor de edad. Y fíjense que aquí el incentivo es 0 porque él es menor de edad y los menores de edad no perciben incentivo. Por lo tanto, su sueldo es de 150 porque todos ganan $150 en general. Y perciben es un incentivo o un bono según sea el caso.
En caso que sea obrero, fíjense que tiene una cédula, un tipo y una edad. El obrero tiene cantidad de hijos, pero no tiene nivel académico. Tiene para determinar si es mayor de edad o no, aun y cuando no lo vamos a utilizar para determinar algo en sus cálculos, se le calcula el bono de acuerdo al número de hijos y su sueldo va a ser 150 más el bono, que son 200. ¿Okay? Entonces, así es que vamos a armar nuestra tabla de datos cuando analicemos un ejercicio. Y el total de la empresa es la suma de todos los sueldos que se han procesado. ¿Okay? Entonces, por acá tenemos que, según la lógica de los procesos que ustedes lo deben hacer, para determinar el sueldo final de los obreros se suma el sueldo base más el bono que recibe por hijo. Ahora tenemos por acá un bono y se lo sumamos a los 150. Y para el sueldo final de los administrativos consideramos el nivel académico, que es un incentivo, que es 150 más el incentivo dependiendo si es mayor de edad o no. El primero no es mayor de edad, por lo tanto gana 150. El segundo sí es mayor de edad, su nivel académico es 3 y gana 250, ¿ok? Porque tiene otro nivel, ¿ok? Porque el nivel 1 es el nivel de bachiller y el nivel 1 recibe $50, pero los otros niveles reciben $100, ¿ok? Y para determinar el total de la empresa, según la lógica de los procesos, debemos sumar o acumular el sueldo final pagado a todos los empleados. Eso significa que cada vez que procese un empleado, debo ir sumando su sueldo final para obtener lo que paga la empresa por nómina. ¿Okay? Profe, disculpe la molestia. Hoy solo será la revisión del archivo .inde. Hoy no hay revisión. No, y no hay revisión, José. La revisión es para la semana que viene, la del proyectico. ¿Estamos de acuerdo, Giovanni? La revisión es para la semana que viene. La revisión del proyectico, del INDE. Ajá, es para la semana que viene, corazón, ¿no viste? Pautada para la fecha del 2. ¿Okay? En la consulta. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? De este análisis, nosotros podemos derivar un diseño, ¿okay? Un diseño en UML. Les hablaba inicialmente que el diseño UML es un diagrama de clase. El diagrama de clase es un diagrama estático en el que coloca la información de la clase con sus atributos y sus métodos. ¿Okay? Tenemos una clase persona. Esa clase persona tiene cédula, edad y tipo. Tenemos un constructor, un método es mayor de edad y un sueldo base que es $150. De esa clase personas se derivan una clase obrero y una clase administrativo, cada una con sus atributos particulares. Para los obreros la cantidad de hijos y para el administrativo el nivel académico. Cada uno con su constructor, ¿ok? Fíjense que cuando tenemos herencia, él toma el constructor del papá añadiendo su atributo particular. De hecho, cuando programamos en Java, la sintaxis es el constructor del papá más el atributo adicional de él, y él automáticamente dice que hace un super porque él toma el constructor también de la clase padre completa y simplemente asigna en ese momento el atributo que no ha asignado en la clase papá. ¿Okay? Y la clase administrativa con su constructor y sus métodos de incentivo y sueldo. Entonces, fíjense que a nivel de obrero y administrativo tenemos los métodos sueldo. Ese método sueldo es común para ellos dos. ¿Cómo hace la diferencia el compilador? Porque cuando usted hace el llamado y cuando usted instancia el objeto allá en el principal y usted hace el llamado del sueldo, usted va a utilizar el objeto que necesita en ese momento, ya sea administrativo. Él sabe si es administrativo, él sabe que debe ejecutar es el sueldo de la clase administrativa. Y si es obrero que usted va a ejecutar ese método, él sabe que va a ejecutar es el método de la clase obrero, en este caso sueldo. ¿Okay? Y finalmente la empresa. Muchachos, la empresa no hereda de ninguna clase, porque la empresa no es un administrativo, la empresa no es una persona, la empresa no es un obrero. ¿Ok? Ella necesita es información del sueldo de los administrativos y necesita información del sueldo que gana el obrero. Y como la necesita, esa información se la paso a través de parámetros y establezco una relación de uso que sale de la clase que está haciendo uso de ese objeto hacia el objeto que necesita.
¿Ok? Si bien es cierto, acá solamente se ve un solo objeto que es persona, CL persona, pero a nivel de programación yo puedo, si tengo una actividad por administrativo o por obrero, puedo establecer una condición para hacer dichas actividades, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, de este diseño nosotros podemos programar. Eso significa que yo tengo una clase para programar, que es una clase base, que es la persona con su constructor en particular. Esto, y tenemos acá unos métodos, tanto es mayor de edad, ese mayor de edad lo que hace es, si es mayor o igual a edad, entonces retorna verdadero, si no, retorna falso. Y por acá el sueldo base es un método que retorna los $150, que es lo que gana todo el personal. ¿Okay? Cuando vamos a desarrollar las clases derivadas o clases particulares, fíjense que yo hago la misma sintaxis de exportar la clase, pero hago un extend de la clase que voy a heredar. Ahí estoy diciendo que estoy heredando de esa clase. Y Java, en particular Java, porque hay otros lenguajes que no necesitan que nosotros importemos la clase padre, nos exige que hagamos un import de la clase base para traernos ese archivo y poder utilizar cada uno de los elementos de la clase. Ella declara sus elementos, sus atributos, ¿verdad? Que traemos de la clase base. Aquí faltó el tipo, en la programación sí está. Y la cantidad de hijos, que es la particular de ello, hace la asignación a través del constructor de la cantidad de hijos y aquí hace un operador ternario. Este operador ternario es una simplificación del if. Es lo que hace es preguntar, ¿la cantidad de hijos es menor que 3? Entonces, si es menor que 3, retorna 50. Si no, retorna 70. ¿Ok? Y en el último de los casos, el sueldo para los obreros es el sueldo base más el bono que estamos determinando. Para los administrativos, también tenemos que importar a la persona porque él hace una herencia de esa clase persona. ¿Okay? Tiene su constructor y hace los incentivos, que el incentivo es si es mayor de edad. Si eso es cierto, cuando nosotros estamos trabajando con booleano, es conveniente que no, o sea, a nivel de sintaxis y como de estética, cuando trabajamos con un elemento booleano, no es estético decir, si esta variable es igual a true, no, nosotros como programador asumimos. Si asumo que es verdadero, ¿qué voy a hacer por lo verdadero? Pero si asumo que es falso, ¿qué voy a hacer por el falso? Entonces acá estoy asumiendo, si esto es verdad, voy a chequear el nivel. Si es mayor de edad, si el nivel es 1, retorno 100. Si no, retorno 50. Y si no es en el caso que no es mayor de edad. Si no es mayor de edad, retorna 0. Y finalmente suma el incentivo y el sueldo base para generar el sueldo final del administrativo. ¿Qué hace la empresa? La empresa simplemente declaramos a la clase empresa sin utilizar el extend porque no tiene relación de herencia, ¿ok? Creamos su constructor donde inicializamos en 0, creamos un método procesar porque el método procesar se va a ir ejecutando a medida que yo voy procesando una persona, por lo tanto ahí es donde debo ir acumulando. Viene la persona 1, acumulo, viene la segunda persona, acumulo. Acá, como es el acumulador de todos los sueldos, no importa si el sueldo es administrativo y de obrero, va a sumarlo a todo. No necesito tener un acumulador de administrativo y un acumulador de obrero, porque a medida que yo voy procesando, a mí me interesa el personal, si es un personal, y voy procesando sin importarme qué tipo de empleado es. Ahora bien, si necesito cantidad de obrero y cantidad de administrativo, sí cambia la perspectiva de la programación ahí. Tendría que tener 2 contadores y preguntar si lo que viene acá por parámetros, si este objeto persona es una instancia de la clase administrativo, hago lo que tengo que hacer, que es contar los administrativos. Pero en caso contrario, cuento los obreros. Eso lo vamos a ver en el ejemplo de hoy. ¿Okay? Y finalmente, hacemos un método que retorne el acumulador de sueldo. Entonces, eso es lo que habíamos visto en la clase preliminar. ¿Okay? Voy a dejar de compartir para abrir la clase de hoy. Un momento. Abrirla.
Ok, entonces la clase de hoy es otro ejercicio de herencia donde, donde el enunciado es el siguiente. Dice, en la ciudad de Barquisimeto se ha inaugurado una tienda denominada Dulces Momentos, que ofrece los más hermosos arreglos para esos momentos especiales. Los tipos de arreglos que son elaborados por la tienda son de flores y frutas. Actualmente, la tienda requiere de un sistema computarizado que le permite llevar el control de los arreglos que vende a lo largo del mes. ¿Okay? Hasta ahora, lo que nos ha dicho es que hay arreglo de flores y de frutas. No nos ha dicho nada de algún proceso en particular que tenemos que hacer y tampoco podemos hablar de que tenemos ya unas clases para este primer paso. ¿Okay? Tenemos que seguir leyendo. Nos dice aquí una palabra clave, independientemente del tipo de arreglo, o sea, sin importar qué tipo de arreglo es, puede ser flores o fruta, se va a mantener los siguientes datos: número del contrato del arreglo, nombre del cliente. Por supuesto, es importante el dato tipo arreglo. 1 arreglo de flores, 2 arreglo de fruta, que vienen en 3 tamaños, 1 pequeño, 2 medianos